Vale, mira, justo llega gente además. Vale, bien. Bueno, pues muchas gracias, Eureka, por invitarme a esta novena edición del ciclo de charlas entre huertas y gracias en especial a Tamara. He preparado una charla, así un poco una conversación, todos podéis intervenir si queréis, la mayoría, todos me conocéis mucho, la mayoría sois familia. Entonces, bueno, como no me apetecía hablar tanto de mí misma todo el rato, he preparado eso. Os voy a mostrar distintas referencias desde el mundo de la música, el cine o distintas personas que influyen, yo creo que en mi vida y en mi trabajo, porque me parece importante es darles voz y que no caigan en lo banal. Creo que a todos nos gustan muchas cosas, desde eso, influencias de artistas, vidas de personas, todo esto nos inspira y nos determina en nuestra manera de... voy a empezar otra vez. Bueno, que he preparado una serie de... Nada. He preparado una conversación en la que podéis intervenir, hablar y preguntarme todo lo que queráis. Creo que es importante atender a las cosas que nos gustan porque determinan nuestra manera de relacionarnos con el mundo y nuestra propia personalidad. Entonces, bueno, pues las he traído hoy aquí a Eureka y después voy a acercaros un poco a mi trabajo, a mi recorrido, que Tamara tenía muchas ganas de conocerlo más de cerca, porque Tamara también es mi compañera de taller, compartimos espacio y nunca había tenido la oportunidad de hablar con ella de forma tan cercana. Entonces, bueno, he empezado poniendo Sade mientras todos llegabais. Para los que me conozcan saben que la música es una de las cosas más importantes en mi vida. Yo no me había dado cuenta, pero al cabo de los años pues he ido siendo consciente y Sade es considerada una de las artistas británicas más exitosas de la historia, con una gran influencia en la música contemporánea. A mí lo que me gusta de ella, además de su hipnotizante música y su elegancia, es como el halo de misterio que se ha generado en torno a su persona, porque lejos de utilizar la fama para enriquecerse o entrar en el mundo de, no sé, de los famosos de una forma directa, ella prefirió alejarse. Siempre ha estado alejada de los focos y ella cayó en la música de una forma casi accidental. Empezó estudiando para ser modelo y modelando y de repente con un grupo de amigos pues empezó a cantar y todo esto le llevó a un éxito bueno, abrumador que pudo un poco con ella. Con sus 3 primeros discos vendió más de 500.000 de ejemplares y tuvo una gira que la agotó mentalmente y no pudo soportar como que los focos y los medios de comunicación entraran en su vida privada. Entonces nunca se sabe muy bien dónde está, ha tenido muchos parones creativos y siempre está la idea como de que Sade va a volver, pero nadie sabe muy bien cuándo. Además, creo que es una persona que consigue mantenerse vigente generación tras generación y ha tenido muchísima vigencia, muchísima importancia y trascendencia en artistas actuales o músicos del hip hop y de muchos géneros. Entonces, ella también dice en alguna entrevista que solo se puede crecer como artista si creces como persona y esto me ha gustado mucho. También algo por lo que me he fijado en ella y por lo que he querido traerla a esta charla es porque sus canciones, según ella afirma, hablan de experiencias personales o experiencias de sus amigos y las lleva a las canciones. Entonces me gustaba todo esto porque poco a poco he podido asumir que mi trabajo habla de los sentimientos, las emociones y de experiencias que también me pasan a mí y que yo después puedo plasmar en un lienzo y en un papel. Pero me ha costado mucho entenderlo y asumirlo porque a mí me gustaría trabajar, pues, por ejemplo, una temática concreta y abordarla, estudiarla teóricamente y poder dibujar sobre ello.
pero al cabo del tiempo he ido entendiendo bueno, que las cosas van surgiendo y que lo que hablo son de sentimientos, emociones y de cosas de la vida. Entonces, así he podido empezar a trabajar de una forma más honesta. De ahí esta charla que se titula Tus emociones serán dinastías, que, bueno, os iba a enseñar primero, que me he puesto un poco nerviosa al principio. Sade se dice que vivió en Madrid y me hacía mucha gracia porque estuvo casada con un director de cine español y me hacía mucha gracia esta foto que es de las pocas que se tiene de ella en su vida así privada con la bolsa del Corte Inglés. Sin más, la traía aquí. El título, Tus emociones serán dinastías, que aquí tenía escrita Mis emociones serán dinastías, realmente el título es Tus, está extraído del libro La metafísica de los tubos. Yo ahora he vuelto después de un tiempo a leer, a escribir, me he dado cuenta de que escribo muchas cosas, extractos de libros, ideas, películas, y aunque yo piense que voy al taller y me va saliendo lo que me va saliendo y dibujo y todo va teniendo un sentido, realmente todas estas influencias, todos estos escritos, todas estas pequeños fragmentos de cosas que realmente otros han hecho antes son los que se van quedando en mi cabeza o en mis cuadernos porque también es una forma de dibujar, escribir, y luego todo esto pues lo voy plasmando en mis obras. Entonces, este título, Tus emociones serán dinastías, está extraído del libro La metafísica de los tubos de Amélie Bottom, que es una autora belga que publica esta novela en el año 2000 y corresponde a este fragmento cuando a la protagonista le sucede algo muy importante en su vida, que dice lo siguiente: en adelante solo vivirás consagraciones. Los momentos que lo merecen se verán revestidos de un manto de armiño y serán coronados en la catedral de tu cráneo. Tus emociones serán dinastías. Entonces yo he entendido como que las emociones son esas familias de sentimientos de una misma persona que siguen evolucionando como las dinastías. Me gustó este título, y igual que me ha gustado mucho este libro, que tenía ciertas afirmaciones muy serias y muy potentes, como la siguiente que me gustaba, que decía, la gente rinde culto a la regularidad. Pero si fuéramos capaces de dejar de pensar en nuestros problemas, seríamos una especie feliz. Entonces, creo que nos cuesta mucho hablar de sentimientos, pero a la vez nos gusta mucho ver películas que nos emocionan, escuchar música, sentirnos identificados con un cantante o un famoso al que le ha pasado algo terrible, y me parece importante romper esas barreras, aunque cueste mucho y solo lo hagamos disfrutando del arte o de distintas expresiones artísticas. Entonces, bueno, de aquí venía el título. Y por aquí os iba a traer a una directora que se llama Chantal Akerman, no sé si algunos la conocéis. Es una chica que nació en Bélgica en el año 50, de familia judía, que sufrió el Holocausto. Entonces tiene una serie de películas que se corresponden con un cine experimental en el que habla también de experiencias y de la vida cotidiana sin ningún tipo de romanticismo. Entonces os iba a poner el extracto de una de sus pelis que se titula Jean Dillman 23, Rua du Commerce 1080, Bruselas. Es como la dirección donde vive esta mujer. Y es del año 1975. Aunque parezca... bueno, yo os la voy a poner.
bueno, esta es la escena más famosa de la película. Esta película retrata la vida de una mujer durante 3 días y se centra en todas las acciones cotidianas que lleva a cabo como ama de casa, aunque tiene una vida paralela. No os quiero contar más, la podéis ver. Puede resultar monótona, pero realmente también resulta hipnotizante porque son tareas que a menudo pasan desapercibido, pero que son importantes. Entonces, cuando ella hizo esta película había recibido una beca del gobierno belga y ella estaba muy agobiada porque llevaba meses y meses para hacer esta película y no conseguía nada y nada le parecía interesante. Y un día, hablando con un amigo, le empezó a contar la historia de su madre, la historia de sus tías, la historia de otra tía y concluyó que todas esas historias eran mucho más importantes que lo que nunca había escrito. Y cuando dirigió esta película tenía 24 años. Entonces me parece que llegar a todas esas conclusiones a esta edad pues me genera cierta intriga o cierta admiración. Y poner en el año 75 como el foco en la mujer desde una visión tan, no sé, tenía una capacidad como para hacerlo aburrido y lo barato en situaciones muy sórdidas como atractivo. Entonces la quería traer aquí. Decir que cuando ella estrenó la película no tuvo ningún tipo de éxito, como ha podido tener aquí en vosotros ahora, pero en el año 2022 la revista británica Sight and Sound, cada 10 años se elige las mejores películas de la historia durante 10 años. Y esta estaba en la lista la primera y fue la primera dirigida por una mujer. A partir de ahí, esta directora ha empezado a tener mucho éxito, pero en su momento pues no lo tuvo. A la edad de 24 años también Ana María Matute escribió una de mis novelas favoritas, que yo no sé por qué me gusta, que es la novela de Los Abel, que habla como de la España de la posguerra, que a mí no me interesa mucho porque creo que es algo como muy manido tanto en el cine como en la literatura española, pero me parece, pues eso, como reflexiones tan rotundas y tan honestas con 24 años que me resulta como impresionante, porque yo con 24 años no tenía ni idea de nada. Entonces, el ambiente tenso y apasionado que describe Ana María Matute en esta novela pues me gustó mucho y me llevó a la idea del contraste que vivimos en todo y del contraste que aborda mi obra entre como elementos muy diferentes permanentemente tratan de dialogar. Esto me lleva a Polonia, que nunca hablo mucho de ello, pero yo viví durante 3 años en Polonia, en una ciudad que se llama Breslavia, que se llama Breslavia en castellano, que está aquí, y nosotros estamos aquí. Entonces, hace mucho que no hablo de ello, creo que voy perdiendo como, no el miedo, pero sí que me dejó muy marcada. Es algo que la verdad que me curtió mucho y me gustó a la vez que fue un poco duro, porque bueno, no es lo mismo irte de Erasmus a Italia y estar un año que vivir 3 años en Polonia. Y ahora voy entendiendo que quizás muchas de las cosas que aborda mi obra pueden venir influenciadas por esta estancia allí. Me resulta curioso también cómo nos pueden atraer cosas que no conocemos, y os voy a hablar un poco de la arquitectura brutalista, que también es algo muy manido, pero que cuando lo vives y lo experimentas, pues pierde un poco el romanticismo, aunque te sigue impactando. La arquitectura brutalista pues, hace referencia a todas estas edificaciones de hormigón visto con líneas muy rectas y monumentales, y tienen una profunda influencia en las tendencias actuales, tanto artísticas como arquitectónicas como de diseño, y no ha perdido su vigencia. Entonces, me parece curioso que nos guste tanto aquí cuando realmente se corresponden con una época de total políticamente totalitaria, y que fueron realizadas estos edificios con un fin de albergar a muchas familias de una forma económica. Entonces, consistían en bloques modulares donde pues se construía de forma muy fácil, ¿no? Entonces, estos edificios
al verlos está claro que te impactan. Quizás cuando los vemos aquí nos los imaginamos con flores, con la luz del sol y te pueden atraer, pero allí es todo lo contrario y el aspecto es muy hostil, muy frío y te cuesta entender cómo la gente podía vivir en casas tan duras, pero te impacta al verlo. Casualmente, en los países donde más influencia tuvo la arquitectura brutalista, el brutalismo soviético, fue en Polonia y en Bulgaria. Y esto es así ahora. Las ciudades son así, aunque estemos en 2025 y la señora lleva este anorak. Entonces, es todo así. Yo viví en pisos así y es curioso. Me apetecía hablar de ello porque aquí como que lo tenemos muy romantizado, pero la gente de allí lo trata hasta con cierto desprecio porque les recuerda a esas épocas o al motivo por el que fue construido todo. Luego en mi ciudad, en la ciudad donde yo viví, se encontraba uno de los edificios más característicos, que es de este tipo de arquitectura, que es el complejo residencial de Grunwaldzki, que es chulísimo, claro, pero bueno. Aquí vivían los Erasmus, debajo había una discoteca de españoles, un supermercado gigante. No sé, como que estos contrastes me llaman la atención y todavía como que no lo entiendo muy bien. La arquitecta es una mujer que también me ha sorprendido, no lo sabía hasta ir preparando esta charla, que se llama, no sé pronunciar el nombre muy bien, Jadwiga Grabowska. Se construyó en el 1973 y fue la primera mujer en recibir un diploma de arquitectura después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ella se encargó, entre otros muchos arquitectos, en reconstruir la ciudad polaca de Wrocław, de la que hablamos. Vale. También os voy a hablar de una artista polaca que no sé si algunos la conocéis, que se llama Natalia El. Claro, ahora mismo ver todas estas imágenes nos resulta, bueno, nos puede incomodar o nos puede parecer lo que sea, pero esta serie de fotografías y vídeos se titula Consumer Art y Post-Consumer Art, arte de consumo y arte después del consumo, y fueron expuestas en el año 1970, producidas entre el año 1972 y 1975. Claro, hay que tener en cuenta la situación del régimen polaco comunista en ese momento. Llevar a cabo este tipo de creaciones pues era bastante transgresor. Y aunque ella misma declara que no lo hizo con ninguna intención feminista, sino que ella quería relatar acciones cotidianas y sí quería como cuestionar el sistema político actual polaco, porque juegan las chicas a las que graba o las que propone, juegan con elementos como salchichas, plátanos y gelatina, que en ese momento eran bienes de difícil acceso para la sociedad polaca, eran cosas caras. Entonces, me parece que verlo ahora nos puede resultar hasta familiar, pero cuestionar la pornografía y la prostitución, una mujer en el año 75 en Polonia, con esa sencillez me ha parecido importante. Vale, hay también imagen. Uy, no. Eran. Esta es la obra de ella, la podéis consultar porque tiene cosas muy interesantes. Además de los vídeos, son todas estas imágenes que exponía de esta manera como repetitiva y en secuencia. Son bastante famosas. En los años en los que surgieron estas imágenes, debido al telón de acero, la crítica feminista no había llegado a Polonia tanto como a Occidente. Entonces ha sido en los 90 cuando se ha retomado la figura de esta artista para hablar sobre feminismo. En el año 2019, esta obra fue expuesta durante mucho tiempo, estas obras, en el Museo Nacional de Varsovia, y en el año 2019 fue retirada. Luego la han puesto debido a las quejas, pero bueno, que esto no entiendo muy bien, ¿no? Y me gusta ponerlo sobre la mesa.
Para hablar un poco de actualidad, quería contaros que el Premio Nacional de Artes Plásticas de 2025, también de Bellas Artes, también lo ha ganado una mujer, que es Fina Miralles Nobel, nacida en Barcelona en el año 1950. Yo no la conocía mucho y me ha gustado porque también en sus orígenes, cuando era joven, fue muy desterrada, nadie entendía muy bien su obra. Ella hablaba sobre el cuerpo, la naturaleza, fue una de las primeras ecologistas en España y al cabo del tiempo ha conseguido pues, el reconocimiento que puede merecer. Vale. Y a ver alguna imagen. Utiliza el cuerpo como superficie de interrogación, el cuerpo de una mujer en la naturaleza, que es la que genera la propia obra. Entonces, claro, en el momento en el que surgen estas imágenes no es muy comprensible, pero al cabo del tiempo ella se muda a Cadaqués para poder vivir de una forma mucho más natural y entender la naturaleza. Ahora me apetece hablaros sobre una de las máximas referentes en mi trabajo, que me gusta cómo piensa y cómo habla y lo que dice, además de su pintura y su dibujo, que intento no mirar mucho. De diviser le monde entre masculin et féminin, c'était dans les années 70 normal. Peut-être pas chez vous, ici en Espagne c'était une autre situation, mais en Suisse et puis en Allemagne et en France, on parlait toujours politiquement, après 68, de la division entre hommes et femmes. C'est ça la simplicité des performances des années 70, où des gens comme Jochen Gertz, Ulrike Rosenbach, Wally Export et comme ça, ils faisaient des performances, c'est-à-dire on se mettait dans la situation, on faisait et puis on sortait de nouveau. Et ce qui m'a gêné, moi, comme je sais beaucoup sur la peinture, sur l'art et comme ça, il n'y a pas de problème. Je trouve super tout. Je trouve Picasso super, je trouve Manet super, je trouve tous super. Goya, top, je trouve tous super. Mais c'est tous des hommes. Et seulement maintenant, je dirais, j'ai commencé avec les dessins. Le dessin, c'est quelque chose qui dans l'art, et l'esquisse. Ça, je ne voulais pas. Je voulais todo igual. Du tout petit jusqu'au trop grand, je voulais que le dessin soit la même chose. Et les grands dessins que vous voyez plus tard sont faits par terre, c'est la même chose, c'est performance des années 70. J'avais 1 heure, par exemple les grands dessins, ils ont 1 heure, même pas. J'entre dans le dessin qui est par terre et je retourne et c'est fini. Ce que je suis sûre, c'est que ce dessin est presque plus important que ça. C'est là qu'elle s'est suicidée. Et c'est ça le contenu de cette part de ma sœur. Et naturellement, ce rouge, ça, s'il y a un membre de ta famille qui se suicide, c'est dur. Alors on pense sur ça, on peint sur ça, on dessine, on fait les dessins sur ça. Ça, c'était Sarajevo. Et pour moi, c'était le nouveau monde qui avait commencé, globalisation et tout ça. Il n'y avait plus le mur, il n'y avait plus la guerre froide. Et c'était très vite, je dois dire, la première guerre en Europe. Avec des camps de concentration, c'était vraiment la catastrophe, à mon avis. Alors on voyait des réfugiés qui se réfugiaient avec leurs petites valises et leurs petites cars où ils avaient leurs trucs dessus et ils devaient se réfugier. Pourquoi? Parce qu'ils étaient par malchance de la fausse religion, de la fausse... je ne veux pas savoir qui ils étaient. Parce que je trouve ça absolument ahurissant qu'après la Deuxième Guerre mondiale, après les nazis, ça recommence.
Et là, ça recommençait. Non, ce que je trouve important dans ces travaux de Sarajevo, c'est qu'on voit, ah, ça pourrait être moi. Et peut-être il y a des gens dans le public qui voient ça. Surtout dans la situation d'aujourd'hui, avec la Méditerranée et les grands mouvements d'émigration. Ça pourrait être nous aussi. Même si on est dans des démocraties, ça peut se passer, hein, historiquement. Et ça, c'est le point qui m'intéresse, d'installer d'une façon que les gens peuvent voir peut-être, réfléchir sur ce point. Il y a les gens qui doivent fuir, ces gens il y a des musulmans entre, pas toujours, mais il y en a, ils doivent courir, et puis le plus grave, c'est la mer Méditerranée, où les gens se noient. Pourquoi ils se noient? Parce qu'ils ne peuvent pas entrer en Europe. On leur interdit d'entrer en Europe. Et ça ne marche pas du tout, à mon avis, parce que nous disons toujours les droits de l'homme et tout ce truc-là, chacun a le même droit sur la loi, mais ces gens pas. Ils ne doivent pas entrer en Europe. Cette idée qu'on doit fermer l'Europe parce qu'il y aura trop de gens ou je ne sais pas quoi. Et ça ne marche pas du tout. Là, je suis complètement contre. C'est pour ça que j'ai des peintures comme ça. Ce ne sont pas les seules, il y en a aussi celle-là. No sé si queréis seguir Et viéndolo je trouve o... que pour mon art, c'est très important de penser, ça pourrait être moi. Ça, c'est le centre de tous les travaux de Sarajevo. Pourquoi? À cause de cette femme. Cette femme, c'est réalisme d'après une petite photo. Elle fait comme ça, comme les femmes qui pleurent d'après Picasso pour Guernica. Ici, vous êtes dans une room installation, ça veut dire le tout est une œuvre. Là, c'est le World Trade Center. Ça, c'est très drôle avec les gens quand ils viennent voir ici, aujourd'hui, 2017, non, 19, est égal. Hein? Ça a complètement changé de connexion. World Trade Center, tout le monde vient ici, pense à 9/11. Hein? Mais ça, c'est fait dans les années 80. Et c'était un signe pour beaucoup d'artistes, seulement pour dire, parce que c'est intéressant ça. Ah oui. C'était un signe, le World Trade Center était un signe pour beaucoup d'artistes dans les années 80 pour un capitalisme surmonté ou hystérique ou quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'on l'utilisait. Ça change complètement le signe World Trade Center. Et ça, je trouve intéressant. Et ici, de toute façon, il y a beaucoup de guerres, naturellement. Mais c'est naturellement une avec l'autre salle, qui a les bombes atomiques. C'est naturellement, ici, je dis Cold War. Bombes atomiques, capitalisme, Cold War. Et puis, quand moi, ce que j'aime à Guernica, vous dites. Guernica, c'est très direct. En principe, c'est pas compliqué, son œuvre autour de Guernica, parce qu'il était complètement triste à cause de du bombardement qui était fait par les nazis et les Espagnols nazis. Oui, et puis ce que je trouve très intéressant, que Picasso a montré des femmes qui pleurent. Ça ne se voit pas tellement dans l'art. On voit peut-être María Magdalena o María qui pleure. Ella habla un poco todo el rato sobre guerra y conflicto y no sé, quien conoce mi obra puede ver que no quiero mirarla mucho ni mirar mucho su trabajo para no caer en la copia o en lo que sea, pero me gusta mucho escucharla hablar y creo que habla de cosas muy importantes. Esto es del año 2019, que tuvo una importante exposición en el Reina Sofía, pero si nos dijeran que es de ayer, pues sería totalmente actual. Ahora os voy a enseñar una última artista que he descubierto hace poco que me ha gustado mucho, porque ahora
os voy a enseñar también mi trabajo para que lo veáis y veáis mi evolución, porque estoy introduciendo color de repente, lo estoy empezando a enseñar y creo que es un cambio muy importante, y entonces voy investigando también otros artistas y me gusta verlos trabajar en el estudio, entonces simplemente os lo pongo. Son artistas ya actuales que viven y trabajan, tanto Miriam Camp como esta que se llama Rita Ackerman, y no sé, la he descubierto hace poco y me gusta. Me parece interesante verlas trabajar en el taller, me parece increíble, vamos. Bueno, y ahora llega un poco el momento de hablar de mí después de todas estas referencias e historias que pueden estar dentro de mi trabajo de una forma u otra. Muchos conocéis mi trabajo, la mayoría yo creo, pero últimamente he tenido que hacer un repaso sobre mi obra y os lo quería mostrar. Aquí, por favor, preguntadme y ayudadme a que esto sea un poco más vivo. Empiezo con mis dibujos. Todo esto son mis últimos trabajos desde el año, no sé si empezar por mis trabajos o por mi trayectoria, que antes Tamara me ha preguntado sobre ello. Yo estudié primero aquí en el Colegio Castro Verde, luego me fui a estudiar a Bilbao, Bellas Artes. Como os he dicho, estuve en Polonia 3 años y en el 2019 volví aquí a Santander y hice un buen grupo de amigos, empecé a enlazar aquí con los artistas locales. Ahora la verdad hay un buen grupo de gente haciendo cosas y estamos bastante unidos, y todo eso me ha permitido como evolucionar y crecer. Y nada, ahora sigo aquí trabajando. Después de 6 años me voy moviendo, voy tratando de avanzar, y lo voy consiguiendo poco a poco gracias al apoyo de muchas personas y a la constancia de mi trabajo. Entonces yo siempre he dibujado y he pintado en blanco y negro, y es lo que os voy a enseñar, como este cambio de los trabajos en blanco y negro a la aparición progresiva del color, que me ha costado mucho. Bueno, estos dibujos son de la exposición que realicé en Madrazo hace unos años. Son dibujos grandes donde se puede apreciar esto que os contaba de Polonia, esas edificaciones.
Porque en el blanco y negro me siento como cómoda. No sé por qué siempre he utilizado el blanco y negro. Y de repente pensar en el color como que me cuesta. Siempre he pensado que he utilizado el color mal. Entonces no me sentía bien en el blanco y negro, digamos que es más fácil técnicamente hablando, son dos cosas y casi una, porque el blanco y el fondo funcionan como solo tienes que añadir el negro y jugar con ello, aunque hay gente que le cuesta mucho solo trabajar en blanco y negro, pero a mí me ha resultado siempre mucho más fácil. El color, como que tienes que atender a cómo funciona el color, además de la línea, y con el blanco y el negro me puedo preocupar solo de la línea y del fondo, que también es negro. No sé si respondo. Bueno, supongo que también expresarás otras cosas con el color, ¿no? Bueno, vamos a verlo aquí, a ver qué os transmiten los dibujos en blanco y negro y qué os transmiten estas nuevas obras en color. Sí, porque siempre me decís que qué oscuro, todo blanco y negro, qué triste, qué tal, que... Bueno, yo tampoco lo veo, puede ser tenso, puede ser fuerte, pero no sé si lo veo triste. ¿Tienen títulos? Ah, sí, os los digo. Claro, que es muy importante, hablando de la escritura que he contado antes. Este ciprés, que los cipreses siempre están rectos y este salió torcido. Este se titula Barlikiego, que eran unas iglesias polacas que había en la ciudad donde yo viví. Este sin título. Este perro boca abajo, cuerpo. Shameless, que es como sinvergüenza. Desperate, desesperado. Fin. Pregnant, embarazada. No sé si lo veis bien. Mi niña. Geranio, que realmente es esta imagen de aquí. Guarra. Esto es Landscape 1, 2 y 3, como esto escenario, naturaleza. Esto es un cómic abstracto que hice para la revista Mule, que no tienen título, sino que es un solo título. Y que aquí dice, este verano es imposible cazar tranquila. Este manofuego y hombre pensante. La mayoría tienen formato muy grande, este era más pequeñito. Ahora vamos con el color. A ver, este se titula Por fin pude dibujar el atardecer de las bombas y los niños. Este es de 2023 o así. Autorretrato. Bueno, este no tiene mucho color, pero algo. Caballo borracho. Perro egipcio. Flor. Monster, monstruo. Serpiente. O madre. Garra, que no tiene color, pero bueno, están hechos como en el mismo momento. Cruz de Liébana, porque estos dibujos fueron hechos para la exposición que ya va a hacer un año que hice en Potes con el programa de comisariado. Este se titula Monstruo de pintura de dedos. Mariposa de la muerte. Y Monstruo Bermejo de Liébana. Os voy a enseñar los dibujos de... Este es como el tránsito hacia el color, porque hay muchas obras en blanco y negro también. Los dibujos del verano, de este verano. Árbol casi en llamas. Mujer coche disfrutando de su independencia. Cóctel de tequila. Mujer atada. Mi casa era de terciopelo. ¿El título es posterior a la obra?
A veces aparecen en el medio, voy pensando entre dos. Es como a la vez. Tengo sueño. Este es doble niña ángel meditando. Contorsión 2. Contorsión 3. Contorsión personal. Hormiga. Niña ángel. Y Sharap, cállate. Y luego os iba a enseñar mi última exposición que he tenido. Me han llevado a la feria Swap en Barcelona y os quería enseñar el stand porque fue un poco distinto a los demás. El concepto... se suelen llevar a distintos artistas en el mismo stand y tuve la suerte de que me llevaran a mí sola con un proyecto único que se titulaba Compartimento Estanco. Entonces quisimos cerrar casi por completo lo que es el stand para ver qué sucedía. Entonces era como que solo podías entrar a ver las obras o acceder a mi intimidad si entrabas en el stand donde estaban todos estos sentimientos que se corresponden conmigo misma, con mis obras y pues como cuando conoces a una persona. Por fuera se ve un poco, pero realmente tienes que entrar dentro para poder entenderla. Entonces este era el stand de Barcelona y había muy pocas obras. Yo no sabía por qué había tan pocas, pero contribuyó a todo este concepto de la casa, del refugio, del dibujo como refugio. Fuera estaba esta obra que era como esa persona defendiendo su casa a la que luego puedes acceder, pero era la única obra que estaba fuera. Y luego estaban estas obras dentro, pues eso, la casa, el interior y como esos pensamientos. Y ahí expuse el cuaderno con todas las palabras que también comprendía que estaban dentro de todos esos dibujos. Y estas son, y os quería enseñar también las dos últimas obras que he hecho en el taller. Esta que se llama Cría Cuervos, que ya, bueno, pues el color ya es bastante importante. Son obras grandes. Y esta que se llama Función Navideña. Entonces, estas son las dos últimos cuadros que he pintado. Los voy a poner así cerca y quiero que me preguntéis cosas o que... No sé si os apetece, vamos, o que os cuente algo más sobre mí, porque yo ya lo tengo como muy interiorizado y a veces, no sé, como veis este paso al color, ¿os convence? ¿Creéis que me queda mucho? Yo lo veo muy diferente, a mí me cuesta verlo, pero bueno, no sé qué os transmite o qué podéis contarme si os apetece hablar. Marta, felicitarte porque tienes una iconografía muy rica. Sí. Recuerda mucho al mundo oriental, a la caligrafía oriental. Pero sobre todo me llama mucho la atención es la duda que tengo, si todas las imágenes que expresas son a través de un filtro onírico o es emoción real. ¿A qué te refieres con, o sea, onírico? Porque los sueños... sueños... de los sueños que no puedas controlar porque te dejas llevar. Sí. O una interpretación de lo que es la realidad, ¿no? O sea, no es realismo, es expresionismo figurativo, sí. Es una interpretación, pero el origen es
Pues es que yo no sueño, o sea, no sueño tanto como para acordarme, pero creo que hay una mezcla. Realmente yo no, cuando dibujo, cuando pinto, no hago ningún tipo de boceto, entonces sí que puedo tener en el subconsciente mis sueños, pero realmente es la emoción que surge cuando voy pintando y me voy enfrentando a ese lienzo. Digamos que un trazo me lleva a otro y se va construyendo, por lo tanto muchas veces yo tiro muchísimo material. Es como un ejercicio permanente en el que de vez en cuando van apareciendo las obras que yo considero que son aceptables, están bien o me dicen algo, o incluso no están bien del todo, pero me sirven para el proceso, para llegar a otras. Entonces, yo creo que es una mezcla entre una representación algo distorsionada de la realidad, con todas mis referencias que están ahí, y también pueden responder a mi subconsciente y a ese mundo onírico. Pero creo que es una mezcla, no sabría elegir ahora mismo. No sé si te respondo. Sí, no, se me parece muy interesante e inteligente la forma en que planteas las escenografías. Muchos dicen composición, pero son escenografías, porque hay un diálogo del propio cuerpo entre distintos cuerpos, y esa transmisión en el mundo figurativo expresionismo es muy difícil de controlar. No solamente es por el color, es por la pura agresividad del expresionismo, ¿no? Y entonces hay a veces tendencia a exagerar las cosas y no se ven los diálogos. En tu caso se ven muy bien los diálogos, y que... Joder, José Antonio, te necesitaba a ti para dar la clase, que me he puesto muy nerviosa. Es que es mi profesor del colegio de arte y de plástica y me encanta que haya venido, pero me da vergüenza cómo he dado la charla porque me he puesto súper nerviosa, se me han olvidado 100 cosas, pero muchísimas gracias por tu análisis, me encantaría que vinieras al taller a verlo, y porque... yo hago cosas, ahora estoy empezando a comprenderlas, a estudiar sobre lo que hago o los resultados que obtengo, porque realmente yo he ido haciendo y por inercia me he ido desarrollando en esta carrera o en este conjunto de obra que tengo, que puedo empezar a tener. Y ahora que he empezado a trabajar con distintas galerías he tenido la oportunidad de analizar mi obra, que era algo que no me había pasado. Yo siempre, además, por error o por lo que sea, he tenido una muy mala concepción de mí misma. Entonces, por eso de que no querías utilizar el color, bueno, es que me daba un miedo terrible porque pensaba que estaba muy mal utilizado. Entonces, ahora voy entendiendo ciertas cosas y voy valorando lo que voy construyendo. Entonces, me gusta esto que me dices y te lo agradezco un montón. Sí que, no sé, es difícil encajar esto que hago muchas veces, porque a mí me gustaría ser muy minuciosa, trabajar un tema en concreto y sentarme y no mancharme, ir poco a poco y decir tengo 5 lienzos y voy a hacer en esto y esto, pero es que es imposible, o sea, no puedo conseguirlo. Entonces, Pero ahí limitarías tu creatividad. sí, pero cuando lo he entendido... Eso que estás presentando como negativo, desde mi punto de vista, es una grandeza en cuanto a la expresividad y en cuanto a la obra que poco a poco con la que te vas encontrando. Entonces, quiero decir que Sí, ahora lo digo como algo gracioso, pero sí que en el inicio es un poco frustrante porque nunca sabes lo que te vas a encontrar. Tú quieres dibujar un perro y te sale una salchicha y tienes que tirarlo y volver a tirarlo. Pero una vez que he ido aceptándolo, pues estoy más a gusto, asumo que tengo que gastar cierto material para poder llegar para conseguir, y que es parte del proceso, en vez de estar 100 horas en un cuadro como pueden estar muchos artistas. Yo igual estoy 6 o en algunos casos 2, pero esas 100 horas anteriores están en todos los errores cometidos previamente. Entonces, bueno, voy estando más tranquila, más segura, veo que va funcionando y eso os puedo contar de mis últimas obras. No sé lo que voy a hacer, no sé qué dibujos me van a salir el mes que viene. tienes presente cuando estás pintando, cuando tu obra está surgiendo de tu creatividad, algún tipo de receptor, o simplemente es tu subjetividad la que funciona? No, intento no tener ningún receptor, porque si no sí que me sería... O sea, no va, tu obra va desde ti y después ya el encuentro que tenga posteriormente con quien lo vea y demás es ya ajeno a la emisión que tú produces.
Sí, no me propongo que esto tenga que ir dirigido a nadie. Yo no. Me ha costado a veces cuando he tenido que trabajar un tema y desarrollarlo en concreto, me ha sido difícil, lo he hecho como he podido, pero nunca pienso en el receptor. Quizás ya cuando tengo toda la obra hecha y se está trabajando en, vale, vamos a exponer esto en tal sitio o en tal lugar, pues en vez de escoger ciertas cosas que hemos podido ver antes o pues eso no se pone y se pone otra cosa. Pero cuando... No hay una pretensión exterior, es una pretensión de visión interna. No, nunca me lo he planteado. Entonces, ¿tú crees que verdaderamente, vamos a ver, el arte influye o ha influido o tiene que influir o cómo puede influir en lo que es la cuestión social, la cuestión la cuestión social, la cuestión Hombre, individual, cómo de alguna forma va a pasar para ser un poco grandilocuente, pero bueno, cómo la especie humana de alguna forma se puede beneficiar o se ha beneficiado en algún momento del arte. ¿Crees que verdaderamente se ha beneficiado del arte o el arte ha sido algo que ha sobrevolado y que ciertamente... No, perdona, no sé si voy a estar a la altura de la pregunta, pero yo creo que es que aquí hay muchas cuestiones que se entrelazan. Es un poco en plan... reflexión, sí. No, sí, está fenomenal y hay que darle... Yo digo, si no, luego con una copita de vino sobre... Sí. No, ahora yo he traído una merienda, Eureka y una barra donde podemos tomar algo y seguir hablando, pero bueno, que me encanta... Que a mí siempre no sé si me inquieta o simplemente está ahí, ¿no? Esa magnificación que se puede hacer, que se hace a veces, vamos, a mí me encanta el arte, vivo de alguna forma, pero ciertamente cuando se da esa dimensión de mejora, ya digo, de la especie humana en función de una contemplación, de una especie y demás, dudo mucho que en este siglo en el que estamos, el arte en todas las etapas del arte que hemos atravesado haya contribuido demasiado a una mejora, ¿no? A una mejora... Bueno, más que una mejora, o sea, yo creo que es que... a una reflexión, a algo positivo realmente, que no haya sido algo individualista, en muchísimos casos elitista y en muchísimos casos mercantilista. Y cuando al principio dijiste lo de para ser buen artista también hay que ser algo así. Sí, buena persona. Contribuye a buena persona. O sea, viendo las biografías y de muchísimos artistas, verdaderamente se desconfía bastante de que esta dualidad entre persona y artista vaya en paralelo en cuanto a la mejora de la especie, ¿no? Bueno, es que has tocado muchísimos temas muy importantes, muy profundos, muy amplios. Yo voy a dar un pequeño resumen. Yo creo que hay cosas... a ver, ¿cómo lo digo? Una cosa es el... No quiero que me respondas. ¿No? Bueno, pues no. Si no quieres, ha sido un poco como... Sí, está fenomenal. Un sentimiento, bueno, pues que en mí está muy presente, ¿no? Y un cuestionamiento que permanece, ¿no? Sí, está genial. Yo creo que una cosa es el arte, que además es el arte, que son los artistas. Hay como una romantización, muchas veces exagerada, posiblemente porque está muy alejada de la sociedad. Yo creo que el arte, desde luego, tiene un poder beneficioso para todas las personas si estuviera enfocado desde un punto de vista educacional, más transversal, más amplio, más accesible para todo el mundo. Otra cosa muy distinta es el mercado del arte y la visibilidad que se le da a ciertos artistas y otros no, porque unos artistas pueden ser vistos y considerados artistas y otras personas que tengan expresiones artísticas tan potentes no pueden llegar a la sociedad. Bueno, hay muchos temas muy complejos dentro del sistema capitalista en el que nos movemos, dentro de esta sociedad tan compleja, pero sí que considero que hay personalidades
genios, expresiones artistas separadas del artista que hacen trascender y que nos llegan a todos de una manera u otra. Entonces sí que creo que ahí nos toca, y como venía hablando de todas estas influencias artísticas, personales, musicales, de novelas, claro que creo que tiene un poder positivo, por lo menos para mí lo tiene, y para muchas de las personas de esta sala que leen, que van al cine, que consumen ciertas imágenes más que otras. Bueno, que lo creo o no es lo que me da cierta esperanza en la humanidad, que por lo menos estemos atendiendo a estas cuestiones y reflexionando sobre ellas, y no... Porque además creo que sí que es positivo, jolín, yo sí que lo creo, aunque sea muy difícil y aunque estemos en un sistema tan ya prostituido y tan malo que no haga ver las cosas buenas, pero yo sí que creo que de otras formas ayudaría muchísimo más, y por lo menos a mí me ayuda. Si no, no estaría aquí hoy, no estaría haciendo lo que estoy haciendo en general con mi vida, podría tener una vida mucho más productiva, normativa, y no lo sé, pero me ha ido llevando una cosa a otra, y claro que confío en ellos. Si no ya vamos, no sé. Entonces, no sé si he más o menos respondido un poco. Si alguien más quiere intervenir. No, bueno. En cuanto a una reflexión de lo que va suponiendo el arte en la historia de la humanidad. Es difícil. Entonces, es difícil desde hoy, mirando hacia atrás, mirando hacia un futuro próximo que tenemos eso, difícil, bueno, pues creer que verdaderamente su influencia... Claro. Por eso he tratado de elegir ciertas artistas que me parece que simplemente parándose en el tiempo a reflexionar y a mostrar todas estas ideas y cosas es positivo, ¿no? De todas formas, a partir del realismo y demás, creo que esa distorsión a tantos niveles que se ha producido, el impresionismo, el realismo, todo eso, yo no sé hasta qué punto ha acercado todos esos movimientos a lo que es al gran público, o lo ha distanciado y le ha obligado a interpretaciones a veces que no han sido... Bueno, es que al final la historia del arte es una historia que nos han contado. Obviamente es una gran enciclopedia y es una gran guía, pero por ejemplo fui el otro día a una charla en la que decían que es una utopía, porque cuántos artistas hay que no aparecen en la enciclopedia del arte Gombrich, que no aparece ni una mujer, por ejemplo. Entonces yo antes trataba de estudiar mujeres. Estas hoy me han salido porque me han salido en este momento determinado, no me he esforzado en que todas fuesen... Entonces la historia del arte está fenomenal, y obviamente hay ciertas cosas que son, vamos, o sea, rotundas, y claro que funcionan y claro que han marcado precedentes, pero todo dentro de un contexto social, político, igual que las guerras las cuentan de una manera, e igual que la historia de la humanidad es contada de una forma. Entonces, a algo tenemos que agarrarnos, ¿no? Y en algún sitio tenemos que estar, y esto os puedo contar. No sé si os apetece tomar un vinín, si alguien tiene alguna pregunta más. Sin bocetos, nada. ¿A qué te refieres? ¿Que no hago bocetos? Sí. No, porque mi forma de dibujar es muy rápida y es como muy impulsiva, y no responde a un realismo o a un hiperrealismo, desde luego que no. Pero no voy muy despacio, entonces... Si hago un dibujo bueno, que es un boceto, ya no lo puedo hacer en grande, que es como lo quería hacer. Aprecio mi potencia o mi punto fuerte en el gesto. Entonces, repito muchos gestos hasta que tengo el mejor. Entonces, es en un boceto, en un papel pequeño, en el que puede aparecer el gesto bueno, y entonces ya para mí sería una obra terminada. No sé si te respondo más o menos. Puedo tener un boceto en la cabeza, pero no, porque empiezo y voy a otra cosa. No tengo mucha idea de lo que voy a hacer ni de lo que estoy haciendo. Así me va. Para ese proceso, entonces, necesitas como concentrarte mucho. Más que concentrarme, sí que necesito estar un poco sola y muchas horas. Porque empiezas, pones música, preparas no sé qué, jolín, que este color no era, no quiero, no me gusta, y vuelves. Yo genero muchos dibujos y mucha
mucha cantidad de cosas y en ese ejercicio van apareciendo, antes, ahora también lo estoy haciendo, me pongo el material que voy a utilizar y empiezo a dibujar. Pues igual sí, empiezo por un coche, pero luego me voy a otra cosa, depende del día que tenga, y hago una serie de dibujos, 20, 30, 40, y entonces hago 3 bloques mentales, los que funcionan, los que no funcionan definitivamente y los que no sé por qué motivo, puede que sí o puede que no, están ahí en un punto intermedio. Cuando digo que funcionan o que no funcionan es que para mí compositivamente o incluso no formalmente, pero hay algo que me gusta, que me dice algo. Obviamente, aunque no sepa lo que esté haciendo, a mí me interesa sobre todo el mundo del dibujo, donde hay ciertas tensiones y ciertas lógicas y cierta técnica que bueno, vas comprendiendo a medida de la práctica inevitable. Entonces yo ahí digo, pues este sí, este no, este es horrible, este no me gusta mucho, pero ojo, está bien a nivel de dibujo, entonces me tengo que aguantar, creo que está bien. Y luego tiro los que no y en los 2 bloques que quedan, que son el bueno y el regular a veces lo tiro o pasa a estar bien porque bueno, le vuelvo a dar otra vuelta. Entonces, más que concentración, necesito horas y tiempo para poder verlos, pensarlos, hacerlos y estar ahí con bastante cantidad de dibujos. Es que la idea de boceto de obra terminada, lo que decía antes Miriam Khan, ¿no? El dibujo en la historia del arte siempre ha estado relegado a un segundo plano, donde era el boceto de la pintura buena, donde te ibas a gastar el material, donde ibas a hacerlo bien y el dibujo era un simple garabato. Yo he luchado mucho por entender que el dibujo también puede ser una obra finalizada. A mí me encanta, es prácticamente lo que más me gusta porque tiene esa inocencia del gesto, esa rapidez, es como un registro, una huella. Boceto o no boceto, es que el boceto es como la antesala de algo. Entonces, para mí, estoy siempre abocetando, pero uno de repente es demasiado, no sé, hay algo más, hay algo que ya no es, pasa de ser idea a ser una realidad, no sé cómo explicarlo. El boceto es como, pues el boceto puedo estar pensando en casa, quiero hacer esto, esto y esto, aunque luego me salga otra cosa diferente, ese puede ser el boceto, mi idea de lo que quiero hacer. No sé si te respondo. Hay una parte que me parece muy interesante y que, repito, me parece muy loable y muy heroica. Es decir, vosotros sois huérfanos de cultura, como todas las generaciones jóvenes, y vais haciendo vuestra propia cultura, os vais reconociendo a vosotros mismos dentro de un lenguaje que vais fabricando. De hecho, os estáis ganando la credibilidad del lenguaje. Hoy en día hay una sobresaturación de imágenes, las cuales todas seducen, y sobre todo a la gente que tiene que erradicar. Hay un fascismo de la imagen, que es que si no te dice lo que tú quieres, no es imagen. Entonces vosotros justamente estáis provocando que el espectador tenga que aportar algo, que incluso suponiésemos un paralelismo, los arqueólogos, por ejemplo, los paleontólogos, cuando van a una cueva, resulta descubren unos racismos que, con una inteligencia como es la de millones de años posteriores, no son capaces de entender. Vosotros estáis provocando justamente la inteligencia emocional de una expresión de vuestras emociones que son parte del mundo que estáis viviendo. Recordad que nosotros somos el pasado y podemos llegar a coincidir en el presente, pero vosotros vais a ser el futuro y seréis vuestro presente y siempre será la misma dinámica. Entonces, todo lo que estás planteando ahora tiene mucho que ver con tus emociones, tu capacidad de sentir. Quien no lo entienda es porque no está haciendo el ejercicio de empatía. Y para eso hay que hacer una reducción de la expresión, de la emoción, en recordarlo en momentos en la cara de la figura femenina y sobre todo lo que tú estás diciendo, el mundo femenino. La expresión del mundo femenino ha sido totalmente castrada. Ha sido a través de su querido marido, o con permiso de su querido marido, la expresión pública, con lo cual, chapó. Uy, gracias, no sé. Sí que creo que acceso a cultura tenemos, todos los jóvenes. Solo hay que elegirla y consumirla. Pero me refiero a cuando uno es huérfano, porque, ¿cómo decirte? El siglo XX tenía las grandes vanguardias, grandes palabras que les ponemos siempre, ¿no? Sí. ¿Y después qué? ¿Qué viene después de las grandes vanguardias? Pero lo demás que son, ¿no? Entonces,
ese es el orfanato, bueno, la orfandad que se siente, ¿no? Y lo he oído muchas veces en artistas donde precisamente os tenéis que inventar un mundo del cual los que son presentes y vienen deudores de otras épocas no son capaces de entenderlo. Aunque tengan su cultura, eso genera una incapacidad para otras culturas futuras. Y vosotros sois el presente tirando para el futuro, obviamente. Lo cual para mí es un lujo poder ver cosas que en un futuro van a ser más entendibles que hoy en día. Pero creo que eso siempre ha pasado en el mundo del arte, ¿no? Claro. Pero pues, por eso siempre es un valor, un rédito de la propia cultura humana. Bueno, pues... Bueno, Sí. Bueno. Y darte las gracias por haber sido tan generosa trayendo tus referentes y honesta en esta exposición. Me ha gustado mucho poder ver más de lo que veo En el taller. en detalle en el estudio. Y bueno, contestando a lo que nos preguntabas, a mí me encanta, o sea, me gusta mucho tu obra. Me parece que has dado otro paso con el color que me gusta mucho también. O sea, creo que lo utilizas muy bien. Así que sigas utilizando. Gracias, Tamara. Y nada, darte las gracias. Me parece que es un momento para poder dar un aplauso, ¿no? Y podemos continuar con estas conversaciones alrededor de la obra de Marta y del arte y de lo que va a suponer y demás. Pues ahora que además muy generosamente y muy amablemente nos ha traído aquí, bueno, unos dulces. Unos dulces y tenemos la barra de Eureka para quien le apetezca tomar ahí un vinito, una cerveza o lo que sea. Gracias a vosotros por venir, que hay muchas cosas siempre.